Buenos días, mi nombre es Mildred Correa Pineda, soy estudiante de la especialización Nutrición Animal Sostenible. Enmarcada en el resultado de aprendizaje, identificar diferentes metodologías utilizadas para estimar consumo y digestibilidad en animales de producción, se analiza el artículo Efecto del consumo de harina de forraje de moringa oleífera en indicadores digestivos de pollo de ceba colostomizado del curso Laboratorio Nutrición Animal Sostenible. Las zonas tropicales cuentan con una amplia variedad de especies vegetales que constituyen una alternativa práctica y económicamente viable para la alimentación de especies monogástricas. Es esta la razón por la que se elige esta especie moringa para hacer el estudio en pollos de engorde. Para este estudio se realizó una siembra en el mes de junio con una densidad de 1.000.000 por hectárea. No se aplicó riego ni fertilización y se cosechó a los 60 días de edad a una altura de 20 centímetros del suelo. Se extendió a la sombra durante 7 días a una altura de 5 a 20 centímetros. Se volteaba 3 veces al día para evitar procesos fermentativos. Se molió en molino de martillo a tamaño de 3 milímetros y se conservó en saco de nylon de 50 kilos en un lugar fresco. En relación a los animales, se eligieron 24 aves a los de 47 días de edad y fueron colostomizados según el método descrito por Belay. Se mantuvieron en jaulas individuales para metabolismo. Antes de la cirugía se sometieron a un ayuno de 12 horas para el alimento y 2 horas para el agua. Para facilitar la manipulación operatoria, las aves fueron sedadas y en las zonas de incisión se infiltraron con lidocaína. Se mantuvieron en postoperatorio durante 5 días con dosis de antibiótico intramuscular. Las aves consumieron durante el postoperatorio 50% de la dieta experimental. El agua se mantuvo a voluntad. La determinación de la digestibilidad aparente de nutrientes. Después de recuperadas las aves se suministraron 170 gramos por animal por día de alimento durante la mañana. Se controló diariamente el rechazo para calcular el consumo y para los análisis químicos de las excretas se tomó durante 4 días aproximadamente el 25% de muestra de excreta por animal para conformar una muestra única y se conservó a menos 20 grados centígrados hasta el momento de los análisis. Posteriormente las muestras fueron secadas en estufa a 60 grados y fueron molidas a partículas de 1 milímetro. Y para el cálculo se utilizó la ecuación matemática propuesta por Matterson. A los 65 días los animales se pesaron y sacrificaron por el método de desangrado de la vena yugular 2 horas después de la ingestión del alimento. Los órganos digestivos se pesaron llenos y vacíos en balanza técnica digital. Los pesos se expresaron como relativos al peso vivo y el diseño experimental y análisis estadístico. Acá se utilizó un diseño completamente aleatorizado con 3 tratamientos y 8 repeticiones de un animal. Para el análisis estadístico, de los resultados se utilizó el programa estadístico computarizado de Balsarini. En los casos necesarios, la composición entre medias se realizó la comparación entre medias se realizó mediante la dócima de Duncan. Como resultado, en la tabla 3 muestra el consumo y la digestibilidad de materia seca y nitrógeno. Las aves que consumieron harina de forraje de moringa incrementaron el consumo de materia seca con respecto a la dieta control. Las aves incrementan el consumo para mantener los requerimientos energéticos. Al evaluar el consumo de nitrógeno, las aves con 10% de inclusión de harina de forraje de moringa mostraron el mayor consumo de nutrientes.
Las aves que consumieron el 20% de harina de forraje de moringa disminuyeron la digestibilidad aparente de materia seca con relación a la dieta control. Al evaluar, como discusión, tenemos que al evaluar la digestibilidad de la fibra, como nos muestra en la tabla 4, se constató que las aves utilizaron con eficiencia la dieta que contenía 10% de inclusión. Al evaluar el consumo de nitrógeno, las aves con 10% de inclusión de harina de forraje de moringa mostraron mayor consumo de nutrientes. Según Edland y Costa, cuando se incluyen ingredientes fibrosos en la dieta de pollos de ceba, se observa este comportamiento debido a que la fibra disminuye la densidad calórica de la ración. Este comportamiento se asocia a las propiedades físico-químicas de la fuente que determinan la capacidad digestiva de la fibra, que se halla limitada por las partículas anatomofisiológicas del tracto gastrointestinal de esta especie. Estos resultados influyeron el nivel de inclusión del forraje que aportó a las dietas un contenido de fibra neutrodetergente superior al 10%. A esto se asocia la consistencia semilíquida de las excretas, lo que sugiere un incremento en la velocidad de pasaje de la fase líquida. No se informaron diferencias de la digestibilidad de hemicelulosa entre tratamientos. Esta fracción posee mayor poder higroscópico debido a su estructura ramificada con presencia de grupo hidrófilo. Al incrementar el nivel de inclusión de moringa en la dieta, disminuyó la digestibilidad aparente de la fibra neutrodetergente. El alto consumo de estos componentes limita la utilización microbiana de la fibra, incrementa la masa fecal y acelera la velocidad de pasaje intestinal. De esta forma, contribuye a la menor utilización digestiva de la fracción fibrosa por el animal. Duque informó que las fuentes fibrosas propician modificaciones morfológicas del tracto gastrointestinal. En este estudio, al evaluar los pesos relativos de sus segmentos, se constató que las mollejas llenas y vacías incrementaron su peso con respecto a la dieta control. Como conclusiones, se demostró que el consumo de 10% de harina de forraje de moringa no afectó la digestibilidad de los nutrientes y propició mayor actividad digestiva al provocar modificaciones morfológicas. Esto indica resultados beneficiosos para la fisiología digestiva del pollo de ceba. ¿Qué mejoraría en el artículo? Considero que se debe mencionar condiciones edafoclimáticas y productividad del suelo donde se estableció la moringa, detallar edad óptima de la cosecha de la moringa, explicar las razones de realizar el estudio con animales de 47 días de edad y en la parte de resultados y discusión se considera tener en cuenta condiciones edáficas, pero no se mencionan al principio del artículo. Considero que los resultados se obtuvieron gracias a una metodología acorde dentro del estudio. Y pues en la discusión se mencionan explicaciones de comportamientos fisiológicos en respuesta a los tratamientos, con lo cual se consigue explicar la razón de ser de los resultados. En las conclusiones se logra evidenciar el objetivo trazado del estudio. Y bueno, tratar de disminuir los costos de producción en sistemas de pollo de engorde siempre será interesante para todo productor, lo cual hace que este artículo o que este título sea atractivo para el lector. Muchísimas gracias.